proyecto. Vamos entonces a continuar con el tercer y último panel de este día. Este panel se llama Tejidos Territoriales y Vínculos Rurales Urbanos como aporte a la construcción de paz. La construcción de paz es ciertamente un eje fundamental y transversal en el desarrollo de este proyecto y necesita, igual lo vamos a ver en los siguientes paneles, pues todo un espacio, ¿no?, para comentar, compartir reflexiones, ideas de cómo los vínculos rurales urbanos aportan a la construcción de paz. Entonces voy a darle la bienvenida al moderador de este panel, Alfonso Rodríguez. Alfonso es director y fundador de Comba Internacional. Él, como lo dice en su perfil, es un diseñador de sueños, un diseñador de estrategias, acuerdos y proyectos. Es también consultor en pensamiento estratégico, negociación y construcción de acuerdos. Es creador además del método kinético de pensamiento, gestión, acción en 2003. Y además es tejedor. No sé si desde antes o a partir de este proyecto, desde antes. Que refuerza por supuesto. Bueno, también entonces le voy a dar la bienvenida a Carolina Vázquez, quien es experta en asuntos públicos con énfasis en conflicto y paz. Tiene 20 años de experiencia en la gestión y articulación público-privada para la implementación de políticas públicas relacionadas con la atención de población desplazada, zonas de consolidación y reconstrucción e implementación del Acuerdo de Paz. Actualmente es coordinadora regional de la ART Tolima, que yo creo que prontamente nos acompañará, que ya viene. Bueno, le daré entonces la bienvenida también al señor Hugo Rincón. Él es médico veterinario y zootecnista, es magíster en desarrollo rural, fundador y director ejecutivo de la Corporación Desarrollo y Paz del Tolima, Tolipaz. Es exdirector regional de proyectos sociales de la Fundación Social Regional Ibagué desde el 2003 hasta el 2014. Es tolimense y trabajador de desarrollo regional y la paz, y además un gran aliado del proyecto que siempre nos acompaña cada vez que lo convocamos. Y por último, pero no menos importante por supuesto, al padre Luis Fernando Múnera. Él es sacerdote jesuita, filósofo y profesor. Está comprometido en proyectos de construcción de paz. Así que a nuestros panelistas les damos la bienvenida. Tal vez podemos ir, Alfonso, introduciendo mientras esperamos a Carolina. Así que bienvenidos y gracias por estar acá. Bien, muchas gracias a quienes en un edificio allí enfrente, casi a nivel, piso 36 o 31, perdón, en mayo del año 2019 nos invitaron a conversar sobre una idea que tenían, que ya venía en marcha y que llamaron Proyecto Tejidos Territoriales, porque les surgió que ese nombre podía darle la forma al concepto de los vínculos rurales urbanos que se construían de todas las formas que hemos visto. Olga Lucía y Juan Carlos nos provocaron, y creo que hoy es uno de los momentos más interesantes de este proceso, porque en este caso del panel no vamos a mostrar resultados ni estudios. Como dice Juan Carlos, hay que entregarle a los ingenieros las cosas para que sucedan. Y aquí vamos a hablar con 3 personas que han participado de los hechos con los que se encuentran en sus territorios, y a unas voces que van a estar convocadas desde los videos para compartir. Curiosamente, este panel tenía inicialmente 7 participantes, aparte del moderador, pero la realidad del país hace que hoy solo seamos 4 de 8. No quiere decir que ellos no vayan a hablar, ya encontramos las maneras de que hablen. Voy a invitar primero a contarles que
trabajamos por kairos, es decir, por momentos. No trabajamos por cronos, aunque estaremos en el tiempo cronos, pero trabajamos es por momentos. Y Juan Carlos habló de qué era nuevo. Queremos hablar del nuevo contexto que hay para la paz, de la nueva realidad asociada al sur del Tolima y a otros territorios que el padre Luis Fernando nos contará, y las nuevas oportunidades que estos representan para la construcción de paz. En ese orden voy a traer a colación, a raíz de haberlos escuchado a ustedes toda la mañana y parte de la tarde, muy concentrado, que me cuesta mucho trabajo, 3 ideas antes de iniciar el panel de esta conversación. Anoche, hacia las 9:50, escuché en la Radio Nacional una parte de la conferencia del doctor Rodolfo Ginás y profesor, y me dejó pensando esta mañana una relación asociada a él. Él dice que los científicos, los investigadores, los académicos, tenemos que perder el temor a hacer. Él dice que lo que se descubre y se comprueba tiene que volverse un hecho contundente, acciones contundentes. Y creo que este proyecto de CEPAL tiene que pasar a acciones contundentes, y especialmente en la paz. La paz es una construcción, la paz no se programa, no se estructura. Si fuera así de fácil no tendríamos problemas. Y lo otro es que en ese ejercicio la educación cuenta mucho. Mañana creo que hablaremos de educación y el doctor Ginás ha insistido últimamente que estamos equivocados en la forma de educar, que hay que educar en la naturaleza. Y creo que lo rural es un espacio para que la naturaleza sea fuente de esa educación y se vincule con lo urbano y produzca la paz necesaria. Voy a pedirle a Sonia que si me ayuda con la presentación allá atrás. Queremos invitar 3 voces para hablar del nuevo contexto que sucede en el sur del Tolima. Pues mi nombre es Margarita Orfani Neira, vivo en el corregimiento de Gaitania, donde fue fundada la guerra. Pues gracias a Dios tenemos como unos 5 años que estamos como bien, sí, pero a ratos como que se entra la zozobra, ¿cierto? Sí, a ratos como que... Pues eso hemos hecho en todas nosotras, legado al cual nosotros hemos ganado y hemos quedado, que lo hemos mostrado, pues está ese espacio territorial, tenemos ese legado, ese monumento, que es una obra de todas esas mujeres que nosotros fuimos por allá a mostrar, a hablar, a resaltar por allá esa labor y ese trabajo de las mujeres. Ahí está ese monumento, está el reflejo de todo lo que se vivió en la región, de toda la gente que ha estado aquí en la región, y de lo que cada una de nosotras contamos, porque fueron historias que eso va a salir a la realidad. Contamos el antes, el después y el hoy, y cómo queremos ver a Gaitania. Nosotros queremos ver a Gaitania un municipio, nosotros queremos ver a Gaitania con una universidad, nosotros queremos ver a Gaitania con una buena educación, con unos centros de recreación, de deporte, que esos muchachos tengan algo que hacer, porque tenemos talento, tenemos potencial, pero no tenemos los profesionales, ni tenemos cómo ellos ocupen esos espacios. Nosotros venimos tejiendo memoria
estamos tejiendo memoria, estamos haciendo intercambio de saberes con los hermanos del Cauca. No hace mucho, hace aproximadamente 2 meses, tuvimos un evento que se llamó la Minga de Pensamientos y Saberes, ¿sí? Que fue un intercambio de conocimientos que hicimos con los hermanos nazas del departamento del Cauca, del municipio de Corinto y del municipio de Belalcázar. Entonces estuvimos reunidos, duramos 2 días sentados compartiendo qué conocimientos tenían ellos como zona norte del Cauca, porque allá no hay café, allá no hay lo que nosotros tenemos acá. Sí, allá es zona cocalera, por allá es, o sea, mucha coca, y pues ellos quedaron sorprendidos de ver nuestro territorio, de ver todo lo que tenemos, porque, o sea, después del proceso de la paz es donde nace el desarrollo de nuestra comunidad. Ya nosotros empezamos a organizarnos. En estos momentos tenemos nuestra propia institución que se llama educativa, que se llama Nazahues Finji, y se cuenta con un cuerpo de docentes de más de 48 docentes, rectoría, secretaría, tenemos todo ahí montado. Estamos trabajando el tema de educación propia, lo estamos acomodando, el PEC, que es la mira es esa, fortalecer mucho nuestra propia educación. Bien, ahora les vamos a dar espacio a esas voces y porque van a dialogar con nosotros. Eran de Gaitania Orfani, la señora que habla de donde se fundó la guerra, un concepto muy curioso. Leonor Isel, que no pudo venir, de Mujeres y Paz, una líder muy importante del territorio, vocera, y Raúl Cupaque, un líder indígena, todos actores del hoy, no solo del pasado. Ellos participan acá porque nos van a ayudar a comprender el valor de crear el futuro, que es lo primero que me trajo a mí la mente este proyecto de tejidos territoriales, para sanar el pasado y resolver el presente. Entonces ahora quiero empezar la conversación y contarles que hace unos días llamé a cada uno de nuestros invitados a decirle: no preparen nada, sé lo difícil que es eso, porque ellos tienen datos, hechos, números, estudios, cálculos, saben leer al revés, bueno, es una maravilla, y se sienten indefensos. De hecho, 2 trajeron sus portátiles, a ver si yo los voy a sorprender, pero sí los voy a sorprender. La primera pregunta que quiero hacerles, y voy a hacer en el orden del círculo, como está allá, voy a empezar con Carolina, es: ¿cómo han imaginado y pensado para llegar hoy al panel? A este panel. Hola, hola. Ahí. Bueno, hola, de nuevo. Hola a todos, muy buenas tardes. La jornada complicada, espero hayan tomado cafecito porque pues a esta hora ya es pesado. Y bueno, si me sorprendes con tu pregunta. ¿Cómo he imaginado para llegar acá? Sí. Bueno, pues imaginar, pues desde la conexión conmigo y con mi ser, pues es difícil el imaginar, me resultaría más fácil hablar del sentir, ¿sí? Hoy es un día energéticamente muy fuerte. Anoche tuvimos una luna llena maravillosa. Yo viví 20 años en Bogotá, me fui de aquí en el año 2013 y lo que más extraño de Bogotá es la luna. Entonces, por supuesto, anoche tuve un momento de una buena noche lunar, aguantando mucho frío, pero pues como recibiendo esa energía de la luna y pues de eso que me conecta con mi ser, ¿no? Y desde ahí comenzar a sentir cómo sería la participación en este panel que no tiene libreto y no tiene ninguna otra posibilidad de hablar desde los datos y desde lo usual,
para conectarme con lo que ha sido esta experiencia de trabajar con ustedes en el territorio y lo que he aprendido, porque pues con las comunidades he trabajado desde hace mucho tiempo en este territorio. Entonces, pues es mi sentir venir a compartir eso con ustedes. Qué hoy. bien. Ya ahora el espacio. Gracias, Carolina. Padre Luis Fernando, ¿cómo has sentido, pensado, imaginado antes de llegar al panel? Ya. Bueno, lo primero, como de preparación al panel, fue venir a escuchar. Yo sabía que el panel era al final de la tarde, pero igual necesitaba como entender y comprender un poco esto del tejido territorial y la experiencia del Tolima. Y porque yo tengo una convicción profunda, y es que los expertos y las expertas en construcción de paz están en los territorios y no somos nosotros. Y creo que acabamos de oír a 3 expertos, 2 expertas y un experto en construcción de paz. Y lo que yo, digamos, imaginado he recogido imágenes de algunas experiencias que he tenido, de diálogos, de escuchar muchas personas y testimonios, y caminar y recorrer territorios. Aquí me venían imágenes cuando ponían las imágenes del Meta, de los ríos del Meta, las búsquedas del ecoturismo, como esas búsquedas de tener lugares, actividades que nos permitan mejorar la vida cotidiana de personas concretas. Y digamos, lo que había venido pensando, aquí lo he ido anotando en esta libreta a lo largo del día, pues es un poquito como recoger y expresar esa posibilidad de dialogar y esa posibilidad de transitar, digamos, de lo rural a lo urbano, y quizás hay algunas organizaciones que podemos tener esa capacidad de ir de un lado al otro y de generar esos diálogos. Entonces, para mí, creo que lo fundamental de lo imaginado y lo pensado es la capacidad de escuchar y de escucharlos, y de tratar de sentir y entender un poquito lo que ha venido pasando en este esfuerzo de tejer entre lo rural y lo urbano. Gracias, Padre. Hugo, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, claro, cuando me invitaron al panel, por supuesto que pasaban los días y yo decía, ¿yo soy panelista? ¿De qué? ¿De qué voy a hablar? Tanto que no me aguanté y me comuniqué a través del WhatsApp. Oiga, ¿yo soy panelista o no soy panelista? ¿De qué voy a hablar? Entonces me dijeron, no, se van a comunicar contigo, un poco el sentido. Entonces, después de que conversamos, pues yo ya la cogí más tranquilo. Porque claro, es decir, nosotros estamos enseñados a otros esquemas, ¿no? Y aquí hay una vuelta que hace una diferencia. Yo me imaginaba, si lo que nosotros venimos es a conversar, y el tema es la paz, es decir, en la guerra la gente conspira. Y yo siento que en este panel venimos a otra cosa, es a co-inspirar. Eso es lo que quiero. Muchas gracias, Hugo. Yo creo que las 3 conversaciones telefónicas permitieron generar un espacio donde el panel va a recoger el saber que cada uno de ellos 3 tiene, y no a proyectarlo, sino como se está dando a establecerlo. Hablar de construir la paz desde los vínculos rurales urbanos, y especialmente de los tejidos territoriales que los asocian, implica, como ya ellos 3 lo dijeron, recoger sus experiencias. Entonces, quiero, Carolina, que nos cuentes en todos estos procesos, y especialmente en el ejercicio de
la CEPAL y el sur del Tolima. ¿Qué descubriste tuyo y de los territorios que te haya sorprendido y que establezca la posibilidad de que los tejidos y los vínculos aporten a la paz? Bueno, yo creo que estoy hablando pues puntualmente del sur del Tolima, ¿no? Pues hay una particularidad en este territorio que, bueno, también he trabajado en otras regiones, entonces pues como tengo ese lente, pero estos son municipios que han sido clasificados como municipios rurales dispersos, ¿no? En esa categoría que hace la misión rural en el 2014, y cuando uno ve estos municipios, son municipios que viven, sino el 90% de las relaciones con lo público, ¿no? De los contratos de la alcaldía, ¿no? Como que dependen mucho de esta oferta pública. Y en el sur del Tolima, y pues parte de lo que también se ha visto o vimos con los diálogos a través del proyecto de tejidos, pues es que hay una cantidad de organizaciones obviamente inspiradas por temas o creadas por temas productivos, que eso hace parte de la historia de este territorio, ¿no? De pronto debería contarles un poco que pues los últimos 20 años este territorio, que si ustedes lo recuerdan por allá en la década de los 80, 90, fue el segundo productor de amapola del país, ¿no? Territorio fundacional de las FARC. Comenzando la década del 2000, ningún alcalde y ningún concejal podía gobernar desde la alcaldía, sino que tenían, y al gobernador en su momento, Guillermo Alfonso Jaramillo, le tocó abrir una oficina de alcaldes y concejales en el departamento porque ellos no podían ir a gobernar. Entonces, pues este territorio, estoy contando un poquito de historia para llegar a lo que voy a manifestar sobre tu pregunta. Entonces, este territorio durante 20 años fue objeto de intervenciones continuas, como enfocadas, pues muy lideradas desde la cooperación internacional. Este es USAID, que llega primero con su programa de fortalecimiento de la democracia local, luego todo este tema de desarrollo alternativo y bueno, cómo migrar hacia las economías más lícitas, luego pues todo el modelo de consolidación y bueno, ya la implementación del acuerdo de paz. Todo esto muy en un relacionamiento casi directo entre la cooperación con la comunidad, lo que genera un montón de asociaciones que comienzan a tener una autonomía, ¿no? Y eso es lo que a mí me sorprende del territorio del sur del Tolima, ¿no? Ver cómo no hay una dependencia, como usualmente lo tienen estos municipios de sexta categoría, clasificados o tipificados como municipios rurales dispersos que dependen del gobierno, sino que tienen esta autonomía gracias pues como esta intervención continua y permanente de estos 20 años, que permiten pues que allá ellos se puedan sentar a tejer, pensar, construir y co-crear desde su propia ser y hacer, ¿no? Es una vocación altamente productiva, pues todo ha sido enfocado a generar asociaciones productivas. Entonces, una de las cosas, digamos, que me ha sorprendido es como reconocer cómo desde esa autonomía ellos pueden sentarse a dialogar, ¿no? Entre ellos, a construir, a tejer, a reconocerse, ¿no? Entonces, eso me sorprende y me sigue sorprendiendo, me parece una cosa muy bonita que tiene este territorio. Y en el proceso, digamos, de evolución, pues también comienzan a darse otro tipo de acciones, entonces ve uno las asociaciones productivas que ya comienzan a trabajar en el relevo generacional, en el bienestar de las mujeres, en los procesos comunicativos, y todos estos son procesos que están unidos a esta relación y a este tejido que confluyeron en estos espacios de diálogo que se tuvieron pues desde el programa Tejidos Territoriales o desde la intervención del proyecto Tejidos Territoriales. Entonces pues todo esto a mí me emociona, me inspira mucho, ¿no? Ver cómo este proceso, ver ahorita Leo es una mujer que a mí me inspira enormemente, ¿no? Verla ahí no haberla tenido acá, pero pues verla ahí me emocionó bastante. Y bueno, es también el reconocer esa resiliencia y ese compromiso de las comunidades por su desarrollo, ¿no? Y parte, digamos, de lo que hablábamos esta mañana, como de dejar de pensar, o se dialogaba esta mañana, desde lo individual y más pensar en este colectivo y una nueva manera de pensar el desarrollo desde el bienestar. Eso es como lo que a mí me sorprende bastante y veo que está
nutriéndose y este proyecto y las reflexiones que ha generado creo que nos van orientando al territorio hacia allá. Qué bien, gracias. Padre Luis Fernando, extrapolando desde los lugares y territorios donde usted ha estado con lo que hoy ha visto y lo que dice Carolina, ¿qué lo sorprende? A ver, a mí yo digamos, tengo una cierta experiencia acompañando el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, y desde la Universidad Javeriana estuvimos trabajando en un proyecto donde alcanzamos a estar 12 facultades metidos en Vista Hermosa. Entonces tengo como esos dos lugares de referencia. Yo creo que lo primero que a uno lo sorprende, o a mí me sorprende, es que estos tejidos sociales no se hayan desbaratado en medio de tanto dolor, tanto conflicto, y no se han desbaratado no por lo que se hizo desde el centro para que no se desbarataran, sino porque la gente no dejó que se desbaratara. Y hay una multitud de pequeñas iniciativas, grupos y trabajo que permitieron esa resistencia en momentos tan duros y tan difíciles, que hoy recogemos en forma de memoria, y que la gente quiere seguir recogiendo en forma de memoria, pero que realmente se debe a una fuerza, diría yo, espiritual de la gente, y a su solidaridad y a su capacidad de resistir y estar en medio de una situación por mucho tiempo que fue muy difícil. Y entonces esto de la construcción de la paz es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Sí, el momento del acuerdo es un momento puntual en una historia, pero nosotros hemos construido paz en medio del conflicto y hemos hecho reconciliación en medio del conflicto desde hace muchísimo tiempo. Esa es quizás una de nuestras particularidades. Y también yo creo que cuando hablamos de tejidos, tenemos que hacer intencionalmente tejidos, porque uno de los grandes conflictos que tenemos que trabajar es justamente la falta de un tejido entre lo rural y lo urbano, con comprensiones del país distintas, con comprensiones de la vida distintas, con comprensiones distintas del desarrollo. Entonces, mientras podamos, nuestra incapacidad de escuchar quizás es otra de mis sorpresas, ¿no? de pensarnos desde el centro y incapaces de escuchar y de sentir lo que está viviendo la gente en los territorios. Gracias, Padre. Hugo. Gracias. Bueno, yo quiero, para los que no sepan, contarles que yo soy del sur del Tolima. Yo soy de Chaparral, estudié allá primaria, bachillerato, después fui estudiante de la Universidad del Tolima, y antes de graduarme yo tuve un primer contacto, digamos, como trabajador social en el sur del Tolima, trabajando con indígenas. En el año 85, incluso no había terminado la carrera, empecé a trabajar en el proceso que dio origen a la construcción del Consejo Regional Indígena del Tolima. Yo creo que quiero señalar esto, eso que sociológicamente dicen que lo rural estaba subordinado al urbano, eso era una realidad, Incluso en esa época era tristemente célebre el político Alberto Santofimio Botero, y todos recuerdan, digamos, que en esas épocas los candidatos al Senado podían ser candidatos a la Asamblea, a la Cámara, a todo el primer renglón de la lista del Consejo del Partido Liberal en todos los municipios era Alberto Santofimio Botero. Y entonces yo veía y recuerdo mucho cómo los indígenas del sur del Tolima los echaban en camiones como si fuera ganado y los llevaban en fila a votar, porque en esa época uno no metía el dedito, sino que le daban una boleta para que la gente votara. Fui, digamos, testigo del surgimiento del primer grupo paramilitar en el sur del Tolima, que fue el Rojo Atá, cuando empezaban a bajar cadáveres por el río Atá de Planada hacia abajo. Fui
también testigo del auge de la amapola en las zonas indígenas, sobre todo de los Nasa en Gaitania. Cuando nosotros apostólicamente le proponíamos a los indígenas que hiciéramos un proceso de reconversión productiva, y ellos con ese pragmatismo nos decían: compa, si ustedes nos demuestran que sembrar maíz y frijol nos da más que la manchita que nos la compran acá, pues cambiamos. Pero eso era imposible, por supuesto. Entonces, esa época aciaga, en ese momento, estoy hablando de finales de la década de los 80, comienzos de los 90, fue una época supremamente violenta en el sur del Tolima. Los principales líderes indígenas de ese momento fueron asesinados, y en ese momento se daba una tensión gigantesca por transformar la estructura de la tenencia de la tierra. Y yo diría que en esa época, entre el 85 y casi comenzando la década del 2000, el movimiento indígena hizo reforma agraria de hecho, recuperando más de 15.000 hectáreas, y obviamente eso generó una confrontación y una alianza, a propósito de las alianzas entre los terratenientes, los paramilitares, pero paradójicamente también los terratenientes y las FARC para asesinar líderes indígenas. Entonces, esa fue mi primera, digamos, experiencia en el sur. Luego, ya la otra experiencia, pues tiene que ver ya con la fundación del Programa de Desarrollo y Paz del Tolima, una iniciativa en la cual ya uno empieza a ver cambios. Y yo creo que, y valdría la pena eso hasta investigarlo, es el papel que jugó el movimiento social indígena en todo ese proceso de empoderar a las comunidades rurales en la perspectiva de organizarse como capital social que pudieran generar transformaciones en el territorio. Esa es una pregunta muy interesante para responder, porque creo que de ahí empieza a surgir una iniciativa de organización mucho más fuerte, aunque el tema de la organización en el sur del Tolima ha sido histórica. Pero creo que un movimiento social también que confronte políticas públicas del Estado y que genere transformaciones a través de las vías de hecho, eso generó también un impacto importante. Okay. Entonces, creo que el sur del Tolima, por supuesto que ha tenido cambios. Yo resaltaría fundamentalmente el tema del capital social, y que de una u otra manera, pues obviamente el territorio del sur del Tolima, yo lo menciono de esta manera, es como un laboratorio de construcción social, de paz, y ahí ha habido muchas iniciativas que han contribuido. Tejidos Territoriales es una de las más recientes, pero la pregunta intrigante que yo escribí hace una semana es: ¿qué va a pasar luego de que finalice el proyecto? Sí, creo que ese artículo provoca parte de lo que viene, y también el entender que ustedes tres nos han ayudado a establecer que sí hay un nuevo contexto y que la participación de Tejidos Territoriales ha marcado una línea que se vuelve importante. Entonces voy a pedirle a Sonia y a su equipo que si nos ponen la voz de otra persona que va a compartir, que no pudo venir, pero que nos va a contar en 5 minutos su mirada de lo que esto es hoy como realidad. Yo empecé muy joven en la organización y en mi comunidad había falencia de hacer una carta, de escribirle al alcalde. A mí me eligieron ahí como secretaria, porque mis padres siempre y mi madre siempre me llevaba a las reuniones de la comunidad. Con ellas siempre uno aprende.
y ese despertar de liderazgo y de vocación de servir. Eso es como ese don. No somos psicólogas, pero hemos aprendido a tener los primeros auxilios psicológicos en atender y escuchar a una mujer que llora y escucharlos. Pero escuchamos muchos testimonios de mujeres violentadas en el conflicto, pero hoy día las vemos con un corazón y un caparazón fuerte de liderazgo, porque las escuchamos, las orientamos y eso nos da motivación de continuar en la organización. Yo soy María Jimena Figueroa Blaya, yo soy indígena de la etnia Pijao, soy de una comunidad que se llama Matora de Maito. Actualmente soy la representante legal de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, además de ser pues cofundadora. Desde la Red de Mujeres nace el 7 de febrero del 2004, con la intención de poder lograr que las mujeres se empoderen y sobre todo eleven su autoestima, pero que además el rol de la asociatividad, ¿sí? Estamos en permanente comunicación con las mujeres de Planadas, de Río Blanco, de Ataco y de acá de Chaparral y de Ortega. Logramos conformar una plataforma de incidencia de mujeres, de organizaciones de mujeres del sur del Tolima, para cuando están los momentos de presentación de propuestas colectivas. Antes de que se inscribiera la red, promovimos todo el tema de que las mujeres nos organizáramos. ¿Cuál será el lema de la red de mujeres? Entonces dijimos, pues tejiendo lazos, tejiendo futuro, tejer ese lazo entre las mujeres y lograr una serie de organizaciones. Más de 17 años hemos estado acá en el territorio, hemos logrado que muchas mujeres terminaran su bachillerato, que estudien, que puedan también terminar su carrera profesional, y algo muy particular que nos identifica como red, el relacionamiento intersectorial, ¿sí? Entonces, porque acá viven mujeres indígenas, tanto del pueblo indígena Nasa como de los Pijaos, pero además se habla y se conversa con mujeres afrodescendientes, pero también con los hijos y hijas de jóvenes, mujeres campesinas de 5, 6, 7 horas desde Chaparral. Después vino el tema de cómo empezó el departamento a promover la construcción de política pública de mujer y género, y entonces nosotros dijimos, es importante que nuestras propuestas en esa política pública puedan quedar. Entonces fuimos también y promovimos y quedaron nuestras propuestas en esa política. En este momento sacamos este libro que se llama Tejidos de Paz y Sororidad, Memorias de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. Aquí contamos todo nuestro proceso social comunitario, de todo lo que hemos hecho para que otras mujeres y otras personas de diferentes espacios conozcan nuestro proceso y que les sirva también como experiencia y puedan replicar estas experiencias al interior de los territorios. Y entonces hemos empezado a escribir la historia porque queremos que nuestros hijos y hijas puedan pues conocer lo que hacemos. Siempre las mujeres, como somos mujeres rurales, se ha tenido siempre el cultivo pues de la huerta, de productos, y pues el tema de comercialización era un poco difícil porque hay intermediarios. Entonces lo que hicimos fue hacer un gran esfuerzo y poder decir, no, pues montémonos un fruver sazón y sabor de tu tierra y un fruver itinerante también. Miremos cómo compramos la producción de las mujeres que siembran y cosechan, y otros productos pues también echar de la mano con otras mujeres de los otros municipios más fríos que producen, y echemos adelante esta iniciativa productiva. Entonces estamos generando pues empleo, pero además estamos comprándole producción limpia a mujeres y un valor justo. Estamos generando 4 empleos directos con jóvenes, hijos y hijas de socias. Mi persona y otras compañeras del comité operativo de la red estamos pues pendientes de toda la operación de ese hijo de la red. Tejemos a través de la palabra y acciones de abrazo, de afectividad, ¿sí? A través de llamadas, a través de encuentros que nos reunimos, a través de la palabra. Nosotros nos soñamos una organización con una granja agroecológica propia, autosostenible, generando empleo con mujeres y jóvenes, con su casa propia, con un consultorio psicojurídico y psicosocial atendiendo mujeres. Cuando trabajamos decimos, mire, este es nuestro proceso, este soy yo, pero yo solita soy frágil, mire, solita soy frágil, pero si yo tengo otra mujer y tiene una capacidad y otro aprendizaje y lo junto, más fuerte. Pero si somos más mujeres, más fuertes, ¿sí? Y van 4 mujeres, 4 organizaciones, y más, y nos van a escuchar a todas. Se empieza a lanzar un caparazón mucho más fuerte y da más identidad y más reconocimiento. Así es el tejido. Entonces cuando yo tejo todos estos 4 o 6 hilos, puedo formar un gran lazo y más fuertes seremos. En últimas, uno no siente si usted es urbano o usted es rural. Somos un mismo, ¿sí? Somos un todo. Bien, gracias a María Jimena por estar acá de esa manera presente, y vuelvo, insisto, hay información, hay conocimiento y hay saber. Yo quiero escucharlos a ustedes desde el conocimiento y el saber que se expresa. ¿Cómo describen el momento actual que viven
el territorio del sur del Tolima, en los vínculos y los tejidos territoriales. Carolina, y luego la pregunta a ustedes dos. Bueno, yo creo que en este momento el sur del Tolima pues es un territorio que tiene como está con esa expansión comunitaria, ¿no? Es una cosa que se siente, ¿no? Pues este proceso es uno de los que a mí más me inspira y pues que evidencia toda esta expansión comunitaria. Sin embargo, también hay que pues decir que es un momento en el que hay una oportunidad de mayor protagonismo de la institucionalidad en lo local, ya sea alcaldías, ya sea gobernación, ya sea, porque está por un lado toda esta gente, ¿no?, tejiendo, pero no se ve en este momento un ejercicio donde, y lo hablábamos esta mañana, ¿no?, la importancia en el tejido de la presencia de todos, ¿no?, la institucionalidad, pues como este concepto además de gobernanza, creo que es lo que siento que está pasando en el territorio en este momento. Y pues otro tema pues ligado a lo que somos una democracia, ¿no?, y que la democracia pues requiere contar con espacios de diálogo, de encuentro, de concertación, de espacios de discusión, de ceder, de planear. Siento que si bien están dados todo este tema de expansión, hay algo en la democracia que está haciendo falta, que muchas veces lo suple la cooperación internacional, pero tenemos que tenerlo, y son los recursos que permiten aceitar el mecanismo de la deliberación, de la concertación y del diálogo, ¿sí? Y entonces a veces a uno le dicen, no, pero es que usted, sí, el tema de refrigerios, transporte y tal, no, es que eso no debería ser considerado un gasto, si no es la inversión que se requiere para poder encontrarnos, o para que se encuentren. Uno como actor externo es un facilitador de la construcción de ese mundo que ellos definieron construir, pero creo que eso es lo que está en este momento en el sur del Tolima, una comunidad y un proceso de comunitario en expansión, una gran oportunidad para mayor participación, liderazgo y que enruten desde las instituciones locales y nacionales en el territorio, y esa necesidad de poder contar con la financiación que aceite este mecanismo para poder consolidar y construir ese tejido. Gracias, Carolina. Padre Luis Fernando, usted en sus vínculos territoriales, ¿cómo describe el momento actual de los territorios y de los vínculos rurales urbanos y los tejidos territoriales? A ver, yo creo que son unas experiencias muy importantes porque han permitido romper paradigmas y establecer diálogos. Y eso genera una confianza, pero la confianza siempre es muy frágil. Y es muy importante honrar esas confianzas que se han ido generando, y una manera de honrar esas confianzas es no abandonar los territorios. Porque en mi experiencia el permanecer es muy importante. El permanecer no necesariamente llevando muchos recursos, no se trata de llevar cosas a los territorios, pero se trata de permanecer escuchando y acompañando los procesos que se van dando. Y hay otro punto que tú lo pones acá, el tema del hacer. La esperanza básicamente es un movimiento a la acción. Podemos esperar porque podemos hacer, siempre será poco lo que podemos hacer, pero es muy importante hacerlo, y es muy importante movernos a la acción. Entonces, todos estos ejercicios sociales y políticos son muy importantes, pero tienen que estar acompañados de acción. Y uno de mis grandes temores en todos estos procesos, y de lo que yo he visto, es que a veces los procesos económicos arrasan con los procesos sociales. Entonces es muy importante cuidar el ritmo de los procesos sociales y políticos y no dejarlos arrasar porque aparece un gran proyecto económico. Y era muy bonito ver a María Jimena explicándonos que tras 17 años de un proceso social y organizativo estaban llegando a unos procesos de generación de recursos.
y creo que ese es el orden, y ese orden hay que respetarlo. Y finalmente, creo que es muy importante seguir conversando con esas sabidurías que están ahí presentes y no arrasarlas con nuestras posibilidades o nuestros recursos. Gracias, Padre. Hugo, ¿cómo describes ese momento y allá en el sur del Tolima? Bueno, yo voy a tratar de ser un poco esquemático en esto que quiero decir. Bueno, primero, digamos, la entrevista que le hacen a María Jimena, o sea, muestra una ficha muy importante, digo yo, del desarrollo territorial en el sur del Tolima, y es cómo se ha venido trabajando en el fortalecimiento del capital social. Es decir, si uno se pusiera a cuantificar el volumen y la cantidad de organizaciones sociales y comunitarias en el sur del Tolima, hay muchas, incluso muchas que han surgido de la intervención de proyectos de cooperación que han estimulado la constitución de organizaciones sociales. Entonces yo veo un tejido social importante que ha venido avanzando en su fortalecimiento. Creo que le falta dar un salto cualitativo a una mayor articulación. Eso que ella pinta gráficamente de los tejidos, eso nos falta aún. Es decir, ¿cómo logramos constituir redes de organizaciones sociales? Pero redes que sean funcionales, que tengan dinámicas propias. Redes de organizaciones sociales como un salto cualitativo de ese capital social. Primero, ese elemento. Segundo, yo creo que otro elemento importante en el sur del Tolima han sido los procesos de fortalecimiento de las competencias de las personas. Yo creo que se ha hecho por parte de muchas instituciones un trabajo muy importante de cualificación de liderazgos, es decir, creo que hay una importante cantidad de líderes y lideresas. Creo que se ha hecho un ejercicio importante en ello y muchos de ellos ya empiezan a pensarse en ese salto también que tienen que dar de ser actores sociales a actores políticos. De hecho, en la coyuntura electoral anterior a nivel local, varios de esos líderes y lideresas se la jugaron en el escenario electoral y varios salieron elegidos y varias salieron elegidas. Creo que ese es un elemento importante. Ahora, claro, debería ser más profuso ese salto de los liderazgos, porque creo que ya entienden ellos que si no llegan a los escenarios de la toma de decisiones, estos procesos pueden ser muy bonitos, pero se van a quedar ahí y necesitamos llegar a los escenarios de poder. Tercer elemento que quisiera resaltar. Un territorio se junta alrededor de algo que convoque, que unifique, que movilice, que emocione. Yo tengo una duda porque nosotros promovimos agendas de desarrollo y paz, las mencionaba Tolipaz con ese nombre. Pero yo creo que uno de los ejercicios que debería jugar un papel como esa agenda articuladora son los PDET, son los programas de desarrollo con enfoque territorial, todo ese trabajo que se hizo de construcción de una agenda, que si eso se volviera verdaderamente el referente, ahí habría un desarrollo territorial. Si realmente esa agenda concitara la unidad de todos los actores, Entonces, creo que ese tema de la agenda común la tenemos en el sur del Tolima y habría que sentar a todo el mundo y decir, bueno, esta es y nos vamos con esa. El otro elemento que me parece importante,
y Carolina lo planteaba. Creo que el sur del Tolima también ha sido modelo en referentes de iniciativas productivas, y hay algunas que son francamente exitosas. Yo creo que el tema de los cafés especiales son referente incluso nacional, y yo diría que internacional, lo que se están jugando los cafeteros en el sur del Tolima, y que eso podría también ser un referente para otras iniciativas productivas. ¿Cuál es la debilidad? Coincido con Carolina, la debilidad es que no hemos logrado resolver el tema del capital institucional y cómo ese capital institucional juega o debe jugar un papel protagónico y jalonador del desarrollo del territorio. Es decir, si uno se va, y creo que a Olga Lucía y a todos ustedes los del proyecto les pasó, siéntese con los alcaldes, por Dios, y siéntense con sus equipos, y uno encuentra una enorme debilidad. Hay alcaldes que iniciativas de estas no les interesa, es más, la ven como una amenaza, porque es que la participación y la democracia asusta al poder político clientelar, asusta, eso no les gusta, y lo digo yo que he trabajado en eso y que me reúno con alcaldes y le sabe a cacho, entonces creo que ahí hay una apuesta que en muchos escenarios la hemos conversado. Oiga, ¿cómo le entramos a la institucionalidad y la comprometemos para que jalone? De hecho, la sostenibilidad de todos estos procesos depende de que lo público, que el actor público recoja y lidere también. Eso es, digamos, como el diagnóstico que yo tengo en este momento del sur del Tolima. Muchas gracias, Hugo. Voy a recurrir a esas experiencias y vivencias que tienen ustedes, porque como bien lo han dicho acá y lo dijeron ellos, los vínculos rurales urbanos se han construido desde antes, los vínculos rurales también, y aún más en esos territorios, y los tejidos territoriales empiezan a identificar, como nos mostraron los paneles anteriores, en los paneles anteriores los expositores. Y quisiera desde sus vivencias y experiencias, qué historia cada uno nos puede contar donde la experiencia del tejido territorial se vea para ustedes evidente, del vínculo, los vínculos como algo fuerte. Una historia que los haya marcado. Una sola, Carolina. No, historias muchas, pero bueno, ya se los dije, para mí esto de las mujeres chaparralunas por la paz ha sido una cosa demasiado poderosa. Uno, porque soy mujer, obviamente. Dos, pues porque como mujer y en el lugar en el que estoy, con la formación que tengo y en el puesto que ocupo, me encuentro con una cantidad de barreras que todo el tiempo uno tiene que estar como mujer capoteando, ¿no? Y pues las mujeres en el campo son una enorme inspiración porque pues las tienen en mayor medida. Entonces con las mujeres chaparralunas por la paz, y lo voy a unir un poquito también a la pregunta anterior, que también me generó esta reflexión, y también lo voy a unir con la del profesor que se conectó, Hans, ¿sí? Que él mencionaba algo y cuando él lo dijo yo lo pensé, lo de la organización Ancla, ¿sí? Para mí, Mujeres Chaparralunas por la Paz es la organización Ancla, una de las tantas, porque en este territorio hay muchas organizaciones Ancla. Pero digamos, bueno, además de inspirarme y de pues aprender permanentemente con ellas, pues también he aprendido que desde mi lugar en el mundo soy facilitadora para apoyar la creación del mundo que ellas han decidido construir, ¿no? Pero desde mi lugar en el mundo. Eso es bien, no sé si me haga entender, pero pues, sí. O sea, es la vida de ellas, ¿no? Es el proceso de ellas, y yo tengo mi proceso y mi vida, ¿no? Entonces, como desde mi lugar en el mundo soy una facilitadora de procesos de estas mujeres maravillosas, y he aprendido mucho con ellas.
Pero también, digamos, una de las experiencias que ha sido fuertes en el territorio, pues no fuertes, lo voy a unir también a lo que mencionaba la persona que instaló esta mañana, Mireia, pues de cómo el reto que se tiene de poner en el centro el territorio, ¿no? Entonces, hace unos años hubo una convocatoria, y bueno, la convocatoria se gestó en el centro, ¿no? Si bien se pensó pues que era para territorios PEDET, pues el territorio no tuvo ningún tipo de incidencia en la construcción de esa convocatoria. Pero bueno, ya cuando la sacaron dijeron lo vamos a ver y tal. Nosotros participamos en alguna revisión de las intervenciones y pues una de mis posiciones, y se lo dije en ese momento a la persona que estaba liderando el proceso de la valoración de las propuestas, era pues que deberían tomarse en cuenta las organizaciones del territorio, organizaciones ancla, ¿sí? Y que sí, con humildad, ¿no? Pero pues que me atreví a garantizar que en 5 años, bueno, ya pasaron 4 años de esta convocatoria, quienes iban a mantener el proceso eran esas organizaciones, ¿sí? Entonces, pues bueno, se llenaron de argumentos porque pues que no, que es que esta organización nacional tiene todo un enfoque, tiene la idea de hacerlo de una manera, va a llegar allá, tal. Pues para resumirles el cuento, hoy en día, las organizaciones que llegaron de Bogotá, de Caldas, a proponer cosas muy chéveres, ¿sí? Pero que no tenían ese relacionamiento, o sea, que no hacía parte de sus entrañas el vivir el proceso en el territorio, pues se acabó el proyecto, se acabó la plata y se acabó el proceso, ¿sí? Entonces hoy en día quedaron varias cosas por ahí sueltas, ¿no? Unos procesos ahí, la gente, yo a eso le llamo manosear a la gente, ¿no? La gente preguntando, bueno, hasta aquí llegué, ¿qué sigue? ¿Cuál es mi proceso? Y pues hemos intentado por todos los medios en donde nos meter ahí a los procesos que intentaron gestarse desde ahí, pero pues esta organización que fue una de las proponentes, pues hoy ya se mantiene, está, ¿no? Entonces como que parte de la experiencia y de la reflexión pues es como comprender mi lugar en el mundo, porque pues yo no puedo cambiarle la vida a nadie más que a mi propio mundo, entonces desde mi mundo, como soy facilitadora de los procesos, con estas mujeres maravillosas y con los demás que he tenido la fortuna de toparme en este camino, pero, y este aprendizaje también de cómo poner en el centro al territorio. Tengo una preocupación con eso, porque, pues ahorita que lo mencionaba el padre, ¿no? Cómo pues ahora está entonces, no, que el sector privado, que es importantísimo que el sector privado llegue al territorio, y bueno, ¿y qué pasa con el sector privado del territorio? Entonces ahora se están dando muchas convocatorias, algunas de agencias de las Naciones Unidas, ¿no? Que tienen sus propios modelos y que dicen, no, es que lo que le hace falta a ese territorio es que venga una empresa internacional y desarrolle modelos tecnológicos de las aplicaciones. Venga, no, está buenísimo que usted venga al territorio, pero ¿cómo poder trabajar desde lo que tiene el territorio? Y todos los territorios son diferentes, probablemente haya territorios en donde hasta ahora están trabajando ese proceso, pues lo que en su momento en la teoría de consolidación se llamaba pues el proceso de recuperación del territorio, y como, ¿no? Hay otras regiones como el sur del Tolima que estamos más en estabilización, donde ya hay un modelo pensado desde el territorio, y pues como más bien hacemos eso diferente. Y entonces en este proyecto, en uno de los módulos que se trabajó, y que creo que sería chévere uno también comenzar a generar esas capacidades estoy hablando como muchas cosas, pero esto lo voy a cerrar acá. Sería muy interesante poder continuar con la generación de capacidades de negociación de las organizaciones frente a estas nuevas propuestas y modelos que llegan con ideas de afuera buenísimas, que dieron resultados súper fantásticos en otros territorios, pero que se les olvida valorar y reconocer que el proceso territorial les pertenece a las personas que habitan en ese territorio y que hay que respetar y desde ahí facilitar la construcción. Gracias, Carolina. Padre. Bueno, también como que se vienen muchas imágenes, personas, rostros, y hay que escoger una. Quiero contarles, con la universidad estuvimos pensando en qué territorio estar y pensamos en el sur del Meta, pero resulta que el sur del Meta está unido al norte del Guaviare, porque lo que lo unen son los ríos y no las carreteras, como uno piensa. Entonces terminamos en el sur del Meta, del norte del Guaviare, y terminamos yendo a Charras, donde había que diseñar el espacio territorial que además después hubo que trasladarlo. Y estuvimos con varios días allá
entre la fascinación y el temor, porque pues era fascinante ir a una ETCR y ver que y había todo el temor y la aprensión. Bueno, allá estuvimos. Había gente de 12 facultades diferentes intentando pensarse con la gente qué sería un lugar estable para ellos, y hubo muchísimas sorpresas de lo que pensábamos nosotros, de lo que pensaban ellos. Nosotros pensábamos casas individuales, ellos pensaban lugares comunitarios. Había un tema con la sombra, que era supremamente importante en ese lugar. Había un tema con la tierra, con el uso de los suelos. Bueno, había montones de temas y era muy interesante ver nutricionistas, arquitectos, médicos, gente de ciencias sociales, gente de ciencias políticas, abogados, intentando pensar juntos. Y recojo lo que tú dices, es muy importante un sueño compartido, un sueño compartido que mueva más allá de proyectos productivos pragmáticos. Y entonces ese sueño compartido y conversado con la gente fue una experiencia muy bonita de esto de ir tejiendo y de tejer desde dos lugares que son muy distintos y que no se encuentran, que son la academia y los territorios. Realmente no se encuentran, tenemos maneras distintas de concebir el mundo, y cuando logramos ponernos a conversar, logramos construir juntos. Pero eso es un ejercicio supremamente difícil. Ese librito que salió de ahí, nos tomó 3 años hacerlo. Y creo que fue un aprendizaje impresionante, sobre todo para nosotros, pero creo que estos procesos requieren mucho tiempo. Y fíjese, yo creo que uno de los grandes conflictos de este país son las diferentes concepciones de desarrollo. Y tenemos que poner a dialogar la concepción campesina del desarrollo con la concepción, si quieren ustedes, urbana, industrial, productiva del desarrollo. Y la concepción campesina de la vida que vale la pena vivir con nuestra concepción de la vida que vale la pena vivir. Y de la paz, de muchas cosas. Entonces creo que por eso me encanta inclusive la figura de los tejidos territoriales, porque creo que tenemos que hacer un esfuerzo de tejer y no tejer con máquina plana, sino bordar, sino bordar. Y con toda la paciencia que implica el bordado e ir uniendo los hilos poco a poco. Gracias, padre. Hugo, ¿cuál sería tu historia? Bueno, no, primero reiterar que los procesos sociales para consolidarse necesitan mucho tiempo. Jimena hablaba de 17 años. Yo creo que el proceso social, si no estoy equivocado, más consolidado y fuerte en este país es el proceso del movimiento indígena del Cauca. ¿Cuántos años lleva? Más de 50 años. Más de 50 años para lograr tener ese liderazgo que tienen, que obviamente a los sectores del gobierno no les gusta, ¿no? Por supuesto, eso que les digan que les van a armar una minga, eso les da cólico, pero yo creo que han llegado a ese nivel después de un proceso de muchos años, con muchos insucesos, ¿no? De líderes asesinados, bueno, todo lo que ha pasado para consolidarse. Primero eso. Segundo, pues obviamente cualquier intervención de una institución que no sea del territorio siempre será transitoria, siempre será transitoria. Una institución fuera del territorio podrá promover, animar, pero el propósito de una institución ajena al territorio o externa al territorio es tratar de generar condiciones para que la gente del territorio se apropie de su desarrollo. Eso en justicia tiene que entenderse de esa manera. Ahora, historias hay varias, no muchas de... Yo creo que, y aquí quiero enfatizar, una de las necesidades grandes también del trabajo social es ver de qué manera generamos procesos sociales con los jóvenes, porque
aquí esta mañana se hablaba de una problemática de la ruralidad y es que el campo se está quedando solo. Como el cuento, los efectos demostrativos de las grandes ciudades atraen a los muchachos y ellos dicen, nosotros no queremos mantenernos acá repitiendo la historia de nuestros padres. Nosotros en el transcurso de toda esta historia promovimos un proceso que, diría Jaime Eduardo Reyes, es chusco. Y se trató de promover con los jóvenes ejercicios de control social a la gestión pública alrededor de dos temas que le tallan a los jóvenes, sobre todo escolarizados, que fueron el tema del transporte escolar y los temas de alimentación escolar. Hicimos un trabajo en el Cañón de las Hermosas y en Santiago Pérez, en Ataco, y obviamente la metodología fue todo lúdica. Nos inventamos una vaina que llamaba la bicicleta parlante, hacíamos muchas cosas y se montó una veeduría que obviamente demostró que la hipótesis que tenía era cierta, y es que en todos esos procesos de contratación la corrupción es el común denominador. Obviamente cuando eso fue consolidándose, pues las administraciones públicas consideraban que eso era casi subversivo, pues lo que estaba haciendo, pues, porque lo que yo mencionaba, es decir, la democracia asusta, y más cuando si quien gobierna no lo hace de una manera ética. Pero hay ejemplos también de otra naturaleza que también hay que resaltar, digamos, no por lo positivo, sino que son cosas para resolver aún en el territorio. Y son el tema de los celos que hay y las mismas contradicciones que pueden surgir. En el sur del Tolima había una iniciativa que quería tomar como referencia el tema de los acuerdos de paz y era la constitución de zonas de reserva campesina. Entonces había una propuesta de zona de reserva campesina entre el municipio de San Antonio y Chaparral, pero se generó tremenda contradicción entre las comunidades indígenas y los campesinos y no fue posible lograr una concertación. Entonces esa dificultad aún existe. Eso para decir, digamos, que esas habilidades son una necesidad de trabajar, es decir, cómo las organizaciones aprenden no solamente a gestionar, sino a negociar, a concertar entre ellas, a planear, a incidir. Ahí todavía hay un trabajo por hacer. Gracias. Estos dos primeros momentos evidencian algo que en el mismo proceso que vivimos nosotros al acercarnos a las personas de las iniciativas de los vínculos rurales urbanos en el territorio del sur del Tolima nos mostraron, y es que hay muchas y que no empezaron con el proyecto ni empezaron hace 5 años, sino tienen mucho más tiempo en su desarrollo. Pero escuchándolos a los tres, hay una nueva realidad y esa nueva realidad hay que aprovecharla. Y Tejidos Territoriales nos mostró que esa realidad está todavía en oportunidad de recibir, y me alegra que lo toquen ustedes tres, un refuerzo en las habilidades y competencias de las personas que pueden liderar el proceso. Esto no es un ejercicio que un Excel pueda resolver, ni es un ejercicio de información cruzada, sino es un ejercicio de personas y liderazgos. Para el último momento, que es el momento de las nuevas oportunidades, tenemos 2 voces que aceptaron unirse con sus mensajes a su manera, para especialmente las personas del sur del Tolima. Por favor. Bueno, quiero enviar un gran saludo a los participantes en el seminario promovido por la CEPAL sobre tejidos territoriales. Hay un ingrediente adicional, no solo la visión de la necesidad de concentrar esfuerzos a la vez urbanos y rurales, sino también en concreto el sur del Tolima, los PEDETs, la necesidad de que
Colombia no desista en el proceso de incorporación de todas las fuerzas institucionales, gubernamentales y la sociedad civil para continuar en el desarrollo y la implementación del acuerdo de paz. Ese es el camino para Colombia y no debe haber duda. Y ese camino se logra, lo reitero, con, como lo va a señalar el seminario hoy, una colaboración efectiva, una especie de unión entre lo urbano, lo rural, lo institucional y particularmente el gobierno. Colombia no puede dar marcha atrás en el proceso de implementación del acuerdo de paz. Mucha suerte y un gran saludo. Muy buenos días, quiero enviar un caluroso saludo a todos los amigos del sur del Tolima en este foro importante que están haciendo con la CEPAL sobre los programas de desarrollo con enfoque territorial. Los llamados PEDETs realmente están no solamente en el corazón del acuerdo, sino desde el inicio los concebimos como el instrumento principal para construir paz en los territorios. Si revisan el acuerdo general que resultó de las conversaciones secretas de agosto del 2012, verán que ya ahí, dentro de la agenda, estaba escrito programas de desarrollo con enfoque territorial. Así de importante eran, porque siempre los concebimos como en el instrumento que articulara todas las intervenciones en un territorio, como una especie de reloj dentro del que se mueven todos los piñones. En el caso del sur del Tolima, yo creo que no podemos tener mejores perspectivas. Todos conocen la situación que hemos vivido en estos años, adversas. Tenemos afortunadamente un gobierno que tardíamente, pero de todas maneras, se despertó a la importancia de los PEDETs, y en el caso del sur del Tolima tenemos la gran ventaja de que no padece el lastre, no carga el lastre de los cultivos de coca. De manera que yo los invito a seguir pensando en cómo ustedes, porque los PEDETs estuvieron siempre pensados para que fueran construidos por las comunidades, pensemos cómo ustedes se pueden involucrar cada vez más, no solamente en la construcción de los planes, sino también en su vigilancia y en la vigilancia de su ejecución, y cómo ampliamos esa participación para que no se piense que los PEDETs son solamente un asunto entre las comunidades en las zonas más apartadas y retiradas de Colombia y el gobierno nacional. No, para que toda la sociedad de la región se meta de cabeza en los PEDETs, la gobernación en Ibagué, las empresas del Tolima. Todos tenemos que entender que todos ganamos si conjuntamente trabajamos en esa visión que han construido ustedes para su región. Nuevamente los felicito por este ejercicio y adelante, porque las cosas van a mejorar. Bien, a su manera, porque esa es la manera de ellos, uno no puede pedirle que sea la de uno, envían un mensaje que tiene que ver con mi tercer momento, y es cuáles son esas nuevas oportunidades con lo que ustedes nos han contado, que ya han mencionado algunas, y que desde el saber y el conocimiento, desde la academia, desde la investigación, desde las empresas representadas, desde esa búsqueda de lo institucional público y de lo institucional privado, social, comunitario, pueden convertirse en las impulsoras y en continuar con este proyecto, no solo de los tejidos, sino la identificación de los vínculos que han hecho fuerte una posibilidad de un mejor tejido. Entonces, la primera pregunta es, desde esa experiencia del sur del Tolima o de otros territorios, ¿qué se le puede enseñar a los demás colombianos para construir paz? Enseñar, compartir más. Bueno, compartir. Sí, sí. Cada uno pues tendrá su proceso de aprendizaje y de pues saberes en ese proceso, ¿no? Pero pues yo creo que
pues es súper importante la intervención o la coherencia y la continuidad de las intervenciones, ¿no? Y eso pues parte de tener una comunidad, sociedad civil, ¿no? Unas redes que exijan y demanden esa continuidad, ¿no? Eso es un reto. Entonces ahí parte también como lo que planteaba hace un momento Hugo, pues de cómo esas agendas de mediano, largo plazo, que tengan como un ejercicio más allá de los 4 años de gobierno, de las cortas agendas de algunas intervenciones de cooperación internacional. Y bueno, creo que voy a manifestar, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad nos decían, no, es que hay que pensar global y actuar local. Y pues esta mañana se lo escuchamos al director de la FAO. Yo creo pues que yo creo que eso hay que cambiarlo, ese paradigma hay que romperlo, porque es que la misma palabra, la frase es muy fuerte, la frase es pensar local y actuar pensar global y actuar local. Entonces, ¿en qué momento yo me pienso desde lo local? ¿Sí? Entonces, un reto ahí es que podamos como darle una nueva mirada a esa frase y poder pensar bajo la comprensión de lo global. Hay que pensar local y actuar local, con todas las capacidades que el territorio tiene para eso, no con los externos que vienen a decirnos. Y eso pues ha sido muy común y además pues históricamente ha sido así, siempre un centro, ¿no? Pues en el centro están los que estudian, los que saben, los que conocen y quienes con una mirada mucho más técnica y ¿no? Cargada de conocimiento se acercan a un territorio a decirle qué debe hacer y cómo debe hacerlo. Entonces creo que ahí pues cualquier territorio tiene que trabajar desde ese desarrollo endógeno, obviamente utilizando todas esas apoyos externos que se tienen. Lo que ya mencionaba hace un momento en la pregunta anterior de cómo poder generar esas capacidades de negociación, ¿no? De negociación y de eso es desde la identidad de cada territorio, desde lo que se sueñan, desde lo que esperan, pero poder sentarse frente a un doctor de las Naciones Unidas que viene a decirle qué hacer, bueno, o de USAID o de GIZ, y poder transformar eso y poder generar un trabajo como juntos. Bueno, ese tema del reconocimiento que fue pues muy lindo en este modelo o en este proceso de tejidos territoriales, que ellos mismos se encuentren y se reconozcan, ¿no? Porque usualmente lo que sucede es que las organizaciones de café pues se conocen, ¿no? Pero pues aquí tuvieron la posibilidad de reconocerse desde los procesos comunicativos de los jóvenes, las plataformas juveniles, las mujeres y las asociaciones. Entonces esa posibilidad de reconocerse me parece que es bien, y bueno, un tema. Y además que parte también de lo que me está sorprendiendo ahora en el sur del Tolima es cómo están comenzando, claro, las redes, este tema pues del COVID, de la virtualidad, pues de cómo generar procesos comunicativos desde las mismas organizaciones. Entonces fortalecer como esas capacidades de poderse, obvio, reconocer, de tener claridad de esa identidad y para dónde van y poder mostrarlo como herramienta también de posicionar y de mostrar este territorio. Creo que Gracias, Carolina. Padre Fernando. Se me ocurren varias cosas un poquito descosidas, pero a ver, primero, yo creo que la paz se construye más desde lo local. Eso creo que es un primer aprendizaje y claramente lo hemos visto con las organizaciones, con las personas, con las iniciativas, con todos los esfuerzos de memoria que se han venido haciendo. Creo que es muy importante fortalecer la capacidad de negociar con los poderes locales reales e institucionales. Yo creo que uno de los pecados que hemos tenido es construir para estados, unos pequeños estados muy bien intencionados, a veces muy ineficientes, que intentan sustituir al Estado. Y yo creo que de todas maneras tenemos que conversar con el Estado, que no es un monolito. Hay que saber encontrar cuáles son las grietas y los lugares por los que uno puede conversar y puede transitar, porque de todas maneras hay que contar con el Estado y hay que contar con las opciones políticas, porque finalmente llegamos a que las soluciones o los caminos
pasan por la política. Respecto al acuerdo de paz, yo creo que es muy importante no perder ese marco, y conversando hace poco con la gente del Instituto Kroc, ellos identificaban unos desencadenantes que llamaban ellos que podían tener efectos cascada, y en el tema que nos ocupa había 3, en el tema de la reforma rural integral, que creo que es importante que los tengamos en mente. La formalización de la propiedad rural y todo ese conflicto que hay en los usos del suelo rural y el catastro, etcétera, etcétera. Creo que hay que empujar para que esas partes del acuerdo se puedan desarrollar, esas disposiciones que están ahí, y donde esa es clave porque esa desencadenaría un montón de procesos. Los que hemos estado en territorio sabemos los grandes problemas que tenemos con parques nacionales, con que es bosque, con que es baldío, etcétera, etcétera, cómo se cruzan territorios de comunidades indígenas con territorios de colonos, con territorios de comunidades raizales. Entonces, ese es un problema que el país tiene que abordar un día y que desde estos lugares es importante mover. También los PEDET, con todos los defectos que puedan tener, son un instrumento, y creo que tenemos que saber aprovechar y desarrollar ese instrumento. Y yo me uniría a lo que acabas de decir de lo local y lo global con lo regional. Yo creo que tenemos que aprender a pensar también regionalmente, y eso creo que la crisis del COVID nos lo ha mostrado. Esto de un solo mercado mundial y de una sola red de economía mundial, hay que romperlo un poco, y tenemos que mirar hacia los mercados locales y hacia los mercados regionales. Lo que tenemos que pensar en producir comida para nosotros. Era terrible verlo de Antioquia, cuando el 30% de la comida llega de afuera. Tenemos que volver a pensar producir para nosotros y para América Latina, y comerciar con América Latina, y comerciar entre nosotros, y creerle a nuestro mercado interno, a nuestras posibilidades como país también. Desde las regiones, creo que era muy interesante lo que contaban de el estatus que ha ganado la lechona tolimense en el país, y la posibilidad de conseguir en todos los lugares y conseguirlo de buena calidad. Esos pequeños ejemplos, el ejemplo de los cafés especiales, etcétera, lo que nos dicen que tenemos que pensar más también desde el país, sus regiones, y desde la región América Latina, que olvidamos todo el tiempo. Gracias, padre. Hugo. Bueno, hace algún tiempo, bueno, no tan lejano, me preguntaron, oiga, ¿por qué el Tolima no se parece al Catatumbo, ni al Cauca, ni al Putumayo, ni al Meta, ni al Caquetá en el tema de la exacerbación, pues, de la violencia? Y yo decía, mire, yo creo que hay varios factores, ¿no? Hay unos factores que tienen que ver con intervenciones públicas, porque sin duda, digamos, para los que somos del sur del Tolima, pues nosotros debemos reconocer que el sur del Tolima ha concentrado un buen volumen de inversión pública, sobre todo regional, ¿sí? Muchas regiones diferentes al sur se quejan de eso, dicen, es que solo miran para el sur del Tolima, entonces desde lo público. Segundo, creo que ha habido una concentración muy importante de inversión de la cooperación internacional en el sur del Tolima. Eso es otro factor que sin duda no lo tiene el oriente del Tolima, no lo tiene el norte, no lo tiene nadie, sino el sur. Tercero, el sur tiene pues obviamente una tradición histórica de organización social, es decir, de construcción de capital social, con unos niveles importantes de independencia y autonomía.
Cuarto, el sur del Tolima logró erradicar los cultivos de uso ilícito, entonces el tema del fenómeno del narcotráfico no está presente a través de los cultivos, ahora está presente a través de ser un corredor del narcotráfico, pero no están asentados ahí. Entonces, ahí esos elementos sin duda han incidido. Ahora, claro, les quiero presentar muy rápidamente que de todas maneras esos que uno podría decir son factores de éxito no están exentos de tener en estos momentos unos factores de riesgo de que se recicle el conflicto armado en el sur del Tolima. Primero, porque es evidente, ya hay evidencia empírica y ya hasta las autoridades regionales que antes no lo reconocían, reconocen la presencia de grupos armados irregulares en el territorio. La primera vez que lo reconoció este gobierno regional fue en enero del año 2021, cuando el secretario del Interior dijo, sí hay, porque pasaron varios meses donde dijeron, no hay, aquí el Tolima está exento de esto. Se habla del Frente Ismael Ruiz, de la Compañía Dan Izquierdo, del Comando Coordinador de Occidente en el sur del Tolima, es decir, el combo de Gentil Duarte. Entonces hay presencia de actores armados que obviamente generan factor de riesgo de una confrontación por el territorio como se está dando en Arauca, que todos sabemos lo que está pasando, que está fuera de control. Ahora, sobre la presencia de cultivos ilícitos también hay un interrogante, porque el año pasado se registraron cultivos de uso ilícito, obviamente en una escala muy pequeña, pero es que comienzo tienen las cosas y no se controla, ¿sí? Otro factor de riesgo, y es que pues la geografía del sur del Tolima sin duda ha estado atravesada históricamente por la violencia, ¿sí? Y esa violencia para los grupos armados irregulares no existe la división político-administrativa, ellos tienen otra forma de organizar el territorio y de ordenarlo. Entonces desde el Valle del Cauca, desde el Cauca y también desde el Huila, pues se empiezan a mover por los corredores. Pues, la otra vez cuando hablábamos de la geografía de la guerra, nosotros decíamos Tolima, vertiente oriental de la cordillera central, corredor de la guerra, vertiente occidental de la cordillera oriental, corredor de la guerra, y podría volver a instalarse si no se previene. Ahora, por supuesto, la prevención de la exacerbación del conflicto y de la presencia de estos grupos irregulares, para nosotros, y yo lo planteo con todas las letras, es que relancemos la paz, es decir, que la paz vuelva a ser parte de la agenda de discusión política del país. Pacho de Ruiz decía hace poco, es que los políticos no hablan de la paz porque la paz no da votos, pero van a tener que hablar de la paz. Cualquier presidente que llegue, cualquiera, del color político que sea, va a tener que volver a abordar eso. Van a tener que volver a sentarse seguramente a dialogar con el ELN y ver de qué manera se afronta el tema de las disidencias y obviamente el sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares. Ese es un tema que está ahí. Entonces, el relanzamiento de la paz implica la implementación integral del acuerdo, no solo lo del PEDET. El PEDET es una ficha. Aquí el comisionado de paz dice la más importante. Es una ficha, porque igual de importante es la apertura democrática para que las voces de las víctimas lleguen al Congreso. Las voces de las víctimas, no de los familiares de los victimarios, que es otra cosa distinta. Entonces, creo que hay ahí una apuesta muy importante y nosotros, por lo menos nosotros como Tolipaz, queremos jugarle al relanzamiento de la paz y hemos venido ya hablando con algunas organizaciones a ver de qué manera promovemos, por lo menos después de que pase esta primera jornada electoral de marzo, de qué manera podemos volver a articularnos con otros y poner nuevamente en la agenda el tema de la implementación del acuerdo de paz. Muchas gracias, Hugo. Una última pregunta
y voy a recoger ahí una palabra que mencionó Olga Lucía esta mañana y tiene que ver con lo que está en pantalla. ¿Qué sueñan lograr en cuanto a bienestar y paz en los territorios con los que se relacionan? Carolina. Sí. Bueno, creo que, y lo miro desde ahí, ¿no? ¿Qué me inspira y qué puedo facilitar en ese territorio que tengo la fortuna de facilitar? Sí, en el sur del Tolima. Bueno, creo que hay una cosa que me inspiró mucho esta mañana de la presentación del profesor Hans, y es el tema de los laboratorios vivos, ¿sí? Creo que ahí en el sur del Tolima me encantaría poder hacer parte o facilitar o dialogar sobre eso de esos nuevos modelos, nuevos mecanismos de alternativas, soluciones, pero en un modelo vivo. Está muy ligado también a lo que mencionó Carlos Córdoba, ¿no? De que pues arriesguémonos a experimentar. Yo siempre he sido muy crítica y bueno, en el sur del Tolima tuvimos cuánta cantidad de experimentos que antes de que fuera el PEDET se inventaron el PEDRIET y una cantidad de cosas y nunca ha habido reflexión de los resultados que permitan generar pues un aprendizaje, un conocimiento y una réplica nutrida, ¿no? Entonces, voy a leer mucho más y comprender muy bien eso de los laboratorios vivos porque sería también la oportunidad, esta mañana lo planteaba también la coordinadora residente, de cómo repensarse esta intervención de las Naciones Unidas en los territorios, ¿no? Entonces, ¿qué tal en un laboratorio vivo poderse encontrar todas las agencias, poderse hacer un diálogo desde el territorio, no un diálogo pues desde el territorio, no sé, porque lo que siento es eso, ¿no? Tengo una enorme preocupación que están llegando muchas cosas, ¿no? Desde el centro y pues eso que me parece que es una manera de irrespetar los procesos territoriales. Entonces creo que habría una oportunidad chévere de podernos pensar y ya que está como esta apertura, estaba yo revisando pues el documento que firmó el gobierno con Naciones Unidas sobre del 2020-2023 y estos 3 objetivos y cómo el primer objetivo es todo el marco, cómo desde ahí, y hay muchos elementos donde uno dice, oigan, todos estos elementos aguanta un diálogo local, aguanta sentarnos en el territorio, que las agencias bajen al territorio y que se dialogue desde el territorio, inventarse un laboratorio vivo me parecería súper chévere. Eso de repensarse cómo acercarse a los territorios. Algo que creo que también sería como clave poder ver en esta realidad en la que estamos, que lo manifestaba Sergio Jaramillo, y que este gobierno lo está dejando, y es que se vienen años de ejecución, ¿sí? Entonces, y no solo para el territorio del sur del Tolima, el territorio del sur del Tolima es el que menos recursos tiene en OCARPAS aprobados. Bueno, también solo somos 4 municipios, pero pues 3 billones de pesos en proyectos que se van a ejecutar en territorios FEDER, eso es una ventana de oportunidad para que logremos encontrar esa sintonía entre las ejecuciones, entre la consolidación de los vínculos de las comunidades en torno a esas ejecuciones y pues como poder fortalecer, crear o botarle por lo menos arrancar esos ecosistemas de esas decisiones colectivas que se deberían dar ahora que tenemos la excusa de que va a haber obras en territorio, ¿sí? Porque yo me pregunto si habrá plata en los otros años, lo dudo. Lo que vamos a tener, plata nueva, ¿no? Vamos a tener muchas ejecuciones, esas ejecuciones arrancan ya. Me sueño también y me encantaría seguir trabajando por los temas de relevo generacional, ¿no? Yo ahora en el sur del Tolima, ahora que regresamos luego de COVID, comencé a encontrarme una cantidad de jóvenes que estudiaron en Ibagué y que el COVID pues porque son jóvenes que viven en Ibagué y que estudian en la Universidad del Tolima, pero pues si están o en la de Ibagué, pero si están en virtualidad, pues los papás no les pagan Ibagué y se devuelven para su pueblo. Entonces todos estos jóvenes están repensándose su territorio con otras ideas y sería súper chévere comenzar a ver con ellos cómo se construyen o se fortalecen esas plataformas juveniles. Bueno, y algo que el padre mencionaba y que me parece que es un reto enorme, aquí me va a tomar un poquito más de tiempo, y es el tema de la institucionalidad. Tejidos sin institucionalidad presente, ¿no? O con una institucionalidad, ya sea local o nacional, con baja capacidad resolutiva,
y con altas certezas centralistas de las soluciones territoriales es lo peor que le puede pasar a la construcción del tejido en cualquier territorio. Entonces hablabas tú ahorita en la entrada del anterior tema de las capacidades, ¿no? Y pues yo llevo bastante tiempo, tal vez me han escuchado hablando, esta mañana lo hablaba con Carlos Córdoba también, el tema de todo este paradigma en el modelo de la descentralización, por eso te preguntaba la misión de descentralización. Pues no, es que lo que hay que hacer es generar capacidades en los territorios, ¿sí? 30 años de generar capacidades en los territorios y todavía no hemos resultado de la descentralización, pues fracasamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la generación de capacidades de las entidades nacionales para que tengan un eficiente rol, tengan una capacidad resolutiva y que tengan una solución no centralista a los problemas territoriales? Y eso creo que es un reto que tiene también el programa Tejidos, en todo su, ¿no? Cómo lograr que las entidades nacionales tengan mejores capacidades para actuar en lo local y cómo también lograr que las agencias de Naciones Unidas tengan mejores capacidades para actuar en lo local. Eso sería darle la vuelta completamente a la hoja, ¿no? Retos enormes, miren, y esto es algo como que he pensado y iba a hacer en algún momento mi tesis de maestría, pero desistí porque me desilusioné de todo lo que estaba estudiando en ese momento. Pero fíjense, la descentralización territorial en su momento planteó una apuesta en 3 grandes bloques, ¿no? Descentralización territorial, descentralización administrativa, descentralización por servicios y descentralización por colaboración, las 3 patas de una mesa que tiene 3 patas. Y nos apegamos a desarrollar la descentralización territorial como la tabla de salvación de poder llegar a los territorios. ¿Y qué pasó con la descentralización por servicios? No hay ningún desarrollo de esa descentralización. Entonces un alcalde la tiene muy dura cuando no tiene un peso en el bolsillo, ¿sí? Y cuando interlocuta con un director de una entidad nacional desconcentrada en territorio para resolver un problema local, y entonces el director le dice, no, es que esa decisión yo no tengo capacidad resolutiva, eso lo define el nivel nacional. Entonces, mientras la descentralización territorial no vaya acompañada de verdaderas herramientas de la descentralización por servicios, esto va a ser una cosa, entonces ahí se centra todo ese tema de cómo mejorar esas capacidades del gobierno nacional para actuar en los territorios. Y creo que con eso ya cerraría ese, me encantaría obviamente, ¿no? Participar también en eso también, me inspira un montón, entonces creo que me encantaría facilitar cualquiera de estas 5 reflexiones que comparto. Gracias, Carolina. Padre Elfren. Yo creo que a pesar de los agobios y las desesperanzas del presente, tenemos que recuperar la mirada de largo plazo, que recoja la historia, lo que se ha hecho, lo que se ha logrado, los aprendizajes, los retrocesos, y podamos mirar hacia adelante con una perspectiva más amplia, y creo que una perspectiva más amplia nos puede volver un poco de optimismo. Yo creo que es un poco irrespetuoso, pienso yo, pensar qué es lo que uno quiere lograr con un territorio o en un territorio. Yo creo que es muy importante construir diálogos, y esos diálogos entre personas que no dialogarían ordinariamente solo son posibles si se hacen en perspectiva, en prospectiva. Entonces yo creo que yo soñaría construir diálogos en prospectiva y soñar junto con la gente que queremos en este territorio. Y quizás sería eso, más metodológico que con contenido, pero creo que es muy importante devolver realmente la palabra a las personas que habitan, viven y sienten su territorio, y soñar con ellos y no soñarnos nosotros los territorios como los quisiéramos. Muchas gracias, Padre. Hugo. El diseño lleva a la realidad de los sueños, esa es la frase. Bueno, dicen que lo más subversivo que nosotros tenemos es la imaginación, ¿no? Podemos imaginarnos lo que quiere. Y esa imaginación nos permite a que después eso se vuelva un constructo. Pues uno podría decir que, o personalmente, pensando en el sur del Tolima, yo sueño con un territorio que sea referente en el desarrollo integral territorial que garantice una paz estable y duradera. Y yo he referido, digamos, como los elementos que sueño que deben tener esto. Es decir, yo sueño, digamos, con un sur del Tolima con un
muy fuerte capital social en procesos, fortaleciéndose y articulándose. Yo sueño con un sur del Tolima que sea referente también de eso que en este momento adolece un poco, y es en el tema de identidad regional, ¿sí? Creo que ahí hay una reflexión pendiente de qué es lo que nos junta, qué es lo que nos une, qué es lo que nos vincula, qué es lo que nos articula. Cuando uno va al sur del Tolima, yo creo que toda la gente de los municipios es orgullosa de ser de ese municipio. Yo soy chaparraluno y yo creo que no hay ningún chaparraluno que no diga que siente orgullo de ser de Chaparral. Planadas, igualito. Río Blanco. No sé tanto Ataco, pero por lo menos esos 3 municipios sí tienen un componente fuerte de identidad. Sueño, por supuesto, con un número importante de líderes y lideresas jugándosela autónoma e independientemente por la defensa de su territorio. Sueño que esos líderes no se dejen cooptar por los partidos tradicionales, que van a replicar más de lo mismo, porque los partidos tradicionales están ojo a visor a la proyección de cualquier líder para ir a cooptarlo. Está sucediendo con las curules de paz, tristemente. Entonces, cuando un líder no tiene criterio, pues simplemente se deja cooptar, termina entregando las banderas que sangre y dolor han costado, ¿no? Por supuesto, no voy a ahondar en eso. Sueño con una institucionalidad fuerte, realmente liderando colectivamente el desarrollo del sur del Tolima, pero una institucionalidad fuerte también jugando un papel de gestor en lo regional, en lo nacional y en lo internacional. Yo creo que si uno habla, digamos, con los alcaldes, de pronto el de Planadas tendrá más visión sobre ese tema. Yo no veo a los otros jugando un papel en ese sentido, los de ahora, ¿sí? Y obviamente sueño con un territorio con unas iniciativas fuertes en lo productivo que le generen condiciones de ingresos dignos a la gente, ya sea porque surjan instituciones empresariales que vinculen a la gente en este tipo de propuestas, o porque desde lo local surjan miles de iniciativas que se puedan articular competitivamente a los mercados. Eso sueño, y entonces todo eso configuraría, digamos, un territorio que fuera referente de una paz estable y duradera, que, como decía la consigna de la Fundación Social, donde la vida buena, bella, sea posible para todos, no para unos pocos. Muchas gracias, Hugo. Bueno, yo creo que hemos recibido muchísimos conocimientos y saberes que a mí me dejan una principal conclusión en el marco de este proyecto, y es que definitivamente la paz es una consecuencia, y es una consecuencia de lo que se pueda construir desde los vínculos que existen y se están desarrollando en los territorios, esos vínculos en todas las direcciones, rurales, urbanos, rurales, 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 exterior, como nos mencionaron con el café, y que además permita entender que es una construcción de las personas, de sus acciones y sus gestiones. Muchas gracias a los tres, y gracias a los que aportaron de otra forma, y gracias a Tejidos Territoriales.